¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Me da mucho gusto, ¿verdad? A mí, un servidor, el pastor Israel Macías, poder estar aquí con usted para traer el estudio de la palabra de Dios del Instituto Bíblico. Amén. El día de hoy, después de un gran y largo periodo de vacaciones, estamos retomando nuestras clases por fin. Amén. Así que bueno, pues no lo olvide, hoy es lunes de Instituto Bíblico. Amén. Y lo estamos compartiendo con todos, no nada más con los alumnos del instituto, sino lo estamos haciendo extensivo a todas las personas que así lo quieran ver, que lo quieran recibir. Solamente sintonícese con nosotros por YouTube o por Facebook para que el contenido, el estudio precioso de la palabra de Dios sea de bendición para todos nosotros. Amén. Así que bueno, mire, como lo acabo de decir, después de un largo periodo de vacaciones, ¿verdad? Suspendimos las clases por varios motivos. Al principio fue por vacaciones, después por algunas otras actividades. Pero el día de hoy ya venía yo anunciando, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp del Instituto Bíblico con los alumnos, que el día de hoy retomábamos nuestras clases. Así que bueno, aquí estamos y lo estamos haciendo público para que, como ya lo mencioné y lo vuelvo a repetir, toda persona, todo hermano o hermana en Cristo pueda tener acceso a un estudio precioso de la palabra del Señor. Amén. Y bueno, pues mire, estamos estudiando la materia de Teología Bíblica número 3. Amén. Teología Bíblica 3. Y estamos viendo dentro de esta materia de teología bíblica la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Es un estudio precioso, maravilloso, ¿verdad? Es algo exquisito, hermano, el profundizar, el ver qué nos dice la palabra de Dios, la Escritura, en relación a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, siempre que empezaba las clases recuerdo que yo hacía mucho hincapié, y no va a ser la excepción el día de hoy. Voy a seguir haciendo hincapié en que como creyentes necesitamos aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. A través de la oración, a través de la lectura, a través de tener una comunión con Él. Él es una persona, Él no es una fuerza, un ente, una energía, ¿sí? Él es la tercera persona de la Trinidad y, como el título lo dice, es una persona. Amén. Y en temas anteriores o en unidades anteriores hemos visto las características que le hacen ser precisamente una persona. Pero ¿sabe qué es lo más importante de entender que es una persona? Que estemos cerca de Él. Amén. Es como cuando usted, ¿verdad?, siente mucho el deseo de poder estar con alguien. Así debiéramos de sentir ese deseo de estar cerca del Espíritu Santo. Amén. Así que sean bienvenidos, alumnos, allí en el chat de YouTube, ¿verdad? Manden un saludo, un presente, o bien levanten la manita, ¿verdad? Una manita ahí para que me hagan saber que ya están conectados. Y si usted no es alumno del Instituto Bíblico, también mande un saludo, ¿verdad? Nos gustaría mucho saludarle, conocerle y sobre todo, pues mire, el gusto de saber que está atento al estudio de la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, en todo lugar, la iglesia en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en España, en Londres, en Alemania, en Israel, que Dios los bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Amén. Así que bueno, pues vamos a prepararnos, ¿verdad? Ahorita le voy a indicar en qué página vamos nosotros a continuar el estudio de la palabra de Dios. Amén. El estudio que, como lo he dicho ya al principio, corresponde a la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Una doctrina, hermano, hermana, bastante importante, no lo olvide. Mire, ¿por qué es importante? Porque el Espíritu Santo es quien le da vida a la iglesia, tal como lo vamos a ver el día de hoy. Y es necesario, fíjese bien, relacionarnos con Él para aprender a vivir la vida cristiana. Una frase que he dicho desde la materia de neumatología hasta esta de la doctrina del Espíritu Santo es:
de que no se puede vivir la vida cristiana si no conocemos al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien lleva a cabo la obra en cada uno de nosotros de regeneración, esa obra de conversión en nuestras vidas a partir del arrepentimiento cuando venimos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo va formando la vida de Cristo en nosotros y es lo que nos hace ser cristianos, hermanos. Si no nos relacionamos con Él, no podemos vivir la vida cristiana, ¿sí? Todo lo demás sería un cuento de hadas. Sería, ¿verdad?, prácticamente algo, hermano, insípido, algo vacío. Necesitamos tener al Espíritu Santo con nosotros y obviamente, hermano, hermana, sabernos relacionar con Él. Amén. Entonces, conteste esta pregunta: ¿quiere usted vivir la vida cristiana? Amén. Entonces, no pierda tiempo y comience desde hoy a cultivar, a fomentar una relación más estrecha, más cercana con el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor, qué gusto, hermano. Mire, hoy voy a estar sentadito, ¿verdad? Voy a estar sentadito aquí en este banquito, hermano. Andamos algo cansados, traemos mucho trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Y qué hermoso, hermano, es que nos podamos reunir para continuar con estos estudios preciosos de la palabra del Señor. Amén. Si usted tiene su manual, el manual de la doctrina del Espíritu Santo, que corresponde a la materia de teología bíblica número 3, pues vaya conmigo a la página 44. Amén. Si usted no tiene el manual, si no tiene el libro, lo quiere tener este material, hágamelo saber por medio del WhatsApp, mándeme un mensajito, amén, al 449-468-6712 o en la descripción de YouTube, ahí está mi número, está mi correo, mándeme un correo, un WhatsApp solicitando el material, no tiene ningún costo, amén, que sea de bendición esto para la edificación de la iglesia, amén. Bueno, vayamos a la página 44, sabe, mire, quisiera decirle tantas cosas, quisiera retomar todo lo que hemos visto anteriormente, porque esta doctrina, hermano, es importantísima para la iglesia el día de hoy. La iglesia el día de hoy está sufriendo la iglesia cristiana por causa de tanta apostasía. Y esta apostasía, mire, sabemos que tiene que ser así, ¿verdad? Está establecido que en los postreros tiempos, en estos tiempos finales, pues la apostasía va a estar al rojo vivo. Pero algo que favorece precisamente la abundancia de esta apostasía es el descuido de nuestras bases bíblicas, de nuestras bases doctrinales, y entre estas, la doctrina del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hoy en día, hermanos, fíjese, todo mundo somos expertos en el Espíritu Santo, ¿verdad? No, que yo sé, que los dones, que los talentos, que no sé, y que yo vi, que yo escuché, que me dijeron, que yo experimenté y que a mí nadie me cuenta, ¿verdad? Mire, en el tema del Espíritu Santo le voy a decir algo. A veces es puro bla, 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 lo que conocemos, pero realmente el tener una experiencia con Él es lo que se pretende también con esta materia. No solamente es estudiar la doctrina, sino que precisamente la doctrina, las palabras de Cristo, escuche, despierten en nosotros esa necesidad de conocer verdaderamente al Espíritu Santo. Y se lo vuelvo a repetir, he escuchado a mucha gente cristiana, ¿verdad?, que tocante al tema de dones, tocante al tema del fruto del Espíritu, tocante al tema simplemente del Espíritu Santo, mire, se sienten unos expertos, ¿verdad? Se sienten que ya nadie les puede enseñar nada. ¿Por qué? Porque han tenido algunas experiencias, ¿verdad? Y ya con eso, fíjese bien, generalizan que ya lo conocen todo en relación al Espíritu Santo. Le voy a decir algo. Si verdaderamente conociéramos al Espíritu Santo, viviríamos la vida cristiana. ¿Y sabe de qué sería sinónimo eso? De que verdaderamente tendríamos en nuestra vida a nuestro Señor, la persona de nuestro Señor. Entonces hablaríamos, pensaríamos, sentiríamos y haríamos las cosas como Jesús las hace. Entonces desde ahí le compruebo, desde ahí, fíjese, conteste esta pregunta: ¿qué tanto de su vida refleja a Jesús?
¿Qué tanto su manera de hablar, de pensar, de ser, refleja a Jesús? Si usted se hace un examen y ve que refleja poquito, ahí está la evidencia de que verdaderamente, mire, es puro bla, 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 el decir que conocemos al Espíritu Santo. Escuche, lo vuelvo a decir así más claro. Si verdaderamente conociéramos al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, la vida de Cristo se manifestaría en nosotros, en nuestro hablar, pensar, sentir y en nuestro actuar. ¿Me explico, hermano? Pero si nos damos cuenta de que Cristo no aparece en nosotros por ningún lado, es que nuestra comunión en oración, nuestra comunión con el Espíritu Santo, no hay. No tenemos oración, no tenemos comunión con Él. Hermano, es así de simple. Así que, dése cuenta, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos en los que la iglesia cristiana está sufriendo por un embate tremendo de argumentos, de maneras de sentir, de maneras de pensar, falsas doctrinas, obviamente todo lo que abarca la apostasía, ¿verdad? La imitación del correcto mover del Espíritu Santo, ¿sí? La gente que tanto dice, ¿verdad? No, es que yo, el Espíritu Santo y yo, y mire, discúlpeme, pero se lo vuelvo a decir, a veces es puro bla, bla, bla. Yo le invito, estudiemos juntos la palabra de Dios, estudiemos juntos lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de Él. Amén. Imitémoslo, cultivemos una relación con Él. Y eso va a producir a Cristo en nosotros. Amén. Así que, hermano, mire, pues, ¿cómo no hacer ese hincapié antes de comenzar, después de haber dejado un tiempo largo sin estos estudios preciosos del Instituto Bíblico? ¿Cómo no retomar haciendo esta recomendación? ¿Sabes? Sufrimos porque queremos, somos arrastrados como las olas del mar, de un lado para otro, porque nos hemos descuidado, ¿sí? Creemos que vivimos la vida cristiana cuando no es así. Creemos que, escucha esto, creemos que nuestras ideas, creemos que nuestros pensamientos van de acuerdo al sentir de Dios, y eso es peligrosísimo. Tantas cosas, hermano, que podríamos mencionar, que yo le podría decir, en las que estamos cometiendo errores por no conocer al Espíritu Santo. Mire, errores hasta en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Si realmente fuéramos sensibles al Espíritu Santo, cambiaríamos nuestro proceder, seríamos más humildes, más sencillos, seríamos más compasivos, más llenos de amor, seríamos, hermanos, más cristianos, hermano, valga la redundancia. Sí, seríamos más cristianos, nuestro sentir del corazón cambiaría, no nos comportaríamos como lo hacemos si verdaderamente fuera real el que decimos que conocemos al Espíritu de Cristo. ¿Sabe? Conocer al Espíritu de Cristo significa esto: más de Cristo y menos de mí. Se lo vuelvo a decir. Conocer al Espíritu de Cristo significa más de Cristo en mí, menos de mí, menos yo, de mi carne, de mi egocentrismo. Más de Cristo, menos de mí. Eso significa conocer al Espíritu Santo. Amén. Vaya conmigo entonces a la página 44. Vamos a la unidad 7. El día de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 7. Y les recuerdo, alumnos del Instituto Bíblico, que por allí todavía me faltan algunos, fíjese, todavía me faltan algunos, si no es que, mire, ahorita le digo, me faltan únicamente 2 alumnos de que me entreguen tareas desde la última clase, reportes desde la última clase, ¿verdad? Bueno, ya les para no ventanearlos aquí, ¿verdad? Ya les haré yo saber por el WhatsApp
¿quiénes son los que me faltan? De que se pongan al corriente, o si usted ya me está viendo, ¿verdad? Alumno del Instituto Bíblico que me estás viendo, tú ya te acordaste que por ahí te faltó todavía una tarea, un último reporte, entonces hazlo llegar, mándamelo, amén. Mándamelo, ¿para qué? Para que todos vayamos al corriente, todos vayamos parejitos, ¿de acuerdo? Bueno, página número 44, la unidad número 7, que dice los santos y el Espíritu. Fíjese, los santos y el Espíritu. Amén. Cuando hablamos de los santos, ¿qué es lo que entendemos? ¿Sí? Mire, cuando hablamos de los santos, nos referimos a la iglesia. Nos referimos a aquellas personas que, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, hemos sido salvados. Hemos sido, fíjese bien, limpiados, y con ese propósito de ser limpiados para vivir en buenas obras para Él. Amén. En otras palabras, el simple hecho de hablar de los santos, ¿verdad?, se refiere a toda persona que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, dedicados para Él, apartados para Él. Amén. Así que bueno, ¿qué relación hay, fíjese bien, entre los santos y el Espíritu Santo? ¿Qué relación hay entre nosotros que hemos sido limpiados, que hemos sido apartados para Él, con respecto al Espíritu Santo? Piénselo por algún momento. ¿Sabe? Por ejemplo, el día de ayer domingo, mi esposa, ¿verdad?, cuando presidió el servicio, me gustó mucho, me llamó mucho la atención la lectura que utilizó como bienvenida. Las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan, en preciosos, fíjese bien, pasajes donde Cristo habla acerca del Espíritu Santo, donde habla acerca del Consolador, donde Cristo, fíjese bien, se nota ese amor que Él sentía por quienes iban a ser la iglesia, por quienes íbamos a ser la iglesia, que Él mismo dice que no nos iba a dejar solos. En ello vemos el amor de Jesús, el amor de Dios hacia nosotros. Y lo menos que nosotros podemos hacer, ¿sabe qué es? Valorar lo que Cristo nos ha dado, ¿sí? Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo, el Consolador, no puede venir. Es necesario que yo me vaya para que Él venga y esté con vosotros para siempre. Amén. Allí vemos, hermano, el amor de Jesús, un amor, hermano, tan estrecho para con aquellos por quienes Él iba a dar su vida, hermano, hermana, que el hablar del tema de los santos o de la iglesia y el Espíritu Santo nos tiene que hacer pensar únicamente en el amor con el cual Él nos amó, con el cual Él, hermano, fíjese bien, nos llamó, nos limpió, nos escogió, nos redimió. Amén. Hermanos, la relación de la iglesia con el Espíritu está fundamentada en el amor de Cristo. Por lo tanto, el hablar de los santos, el hablar del Espíritu Santo es algo, fíjese bien, que nos une, es algo que forma una unidad por medio del amor de Cristo. Amén, porque Él nos amó. Hermano, y el simple hecho de decírselo, el simple hecho de meditar en ello, mire, llena mi corazón de una pasión, llena mi corazón de mucha alegría, ¿verdad? Porque qué bárbaros somos, qué tremendo es, fíjese, que no valoramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en respuesta al amor de Cristo. Y si decimos amar a Dios, si decimos tener el amor de Dios en nuestra vida, lo menos que debiéramos de estar haciendo es valorar la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué significa valorarla? Pues tener comunión con Él, tener relación con Él, conocerlo, amén, verdaderamente para vivir la vida cristiana. Amén. Vamos a comenzar a leer, ¿verdad? Allí en la página 44, después del título de la unidad 7 que dice los santos y el Espíritu, vamos a comenzar a leer, ¿verdad? Y vamos a ir explicando. Tal vez el día de hoy, miren, no terminemos de ver todos los incisos, ¿sí?, que hablan en relación a este punto.
pero tal vez veamos los primeros 2 o tal vez los primeros 3, ¿sí? Sobre eso yo les voy a dejar una tarea, ¿sí? Aún todavía no tengo definido si es un cuestionario o simplemente un reporte como los que comúnmente estamos acostumbrados a hacer. Amén. Pero ya se los haré yo saber, ya se los indicaré. Bueno, vamos a comenzar a leer. Tenga su Biblia a la mano también, por favor. Ahí, después del título, leemos esto. Dice: al considerar la asociación entre el Espíritu Santo y la iglesia como un cuerpo, fíjese, formado por los santos, conviene destacar algunos aspectos. Son los incisos que vamos a destacar. Dice: antes de considerar su obra en nosotros en forma individual, debemos tratarla como un todo. ¿Sabe? Aquí le confirmo lo que le acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Qué relación, qué asociación hay entre la iglesia y el Espíritu Santo? La asociación que hay, la razón que hay, la estrechez que hay, la unidad que hay, está fundamentada en el amor de Cristo. Amén. Bueno, vamos a ver algunos puntos, fíjese bien. Antes de verlo de manera individual, vamos a ver como en un zoom out, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, de forma general, ¿sí?, los aspectos más importantes en relación a ello, es decir, la unidad que hay entre la iglesia y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, el primer inciso, ¿verdad? El primer inciso es el que nos dice: el Espíritu dio nacimiento a la iglesia. Amén. Inciso A, lo repito, el Espíritu dio nacimiento a la iglesia. Vamos a comenzar a leer aquí. Dice: se ha dicho que Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia. Y fue entonces, por el Espíritu, que históricamente tuvo su comienzo, ¿sí? Hasta ese momento los creyentes eran como unidades aisladas, independientes unas de las otras. Pero la intervención del Espíritu, escuche esto, dice, hizo que se reunieran en un solo cuerpo místico o bien espiritual, ¿sí? La iglesia del Dios vivo, ¿sí? Fueron bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Como dice Efesios 2:5 y el verso 6, Efesios 5:23, Primera de Corintios 12 del 13 al 27 y en Hechos 2:47, es decir, fuimos bautizados, ¿verdad?, en un solo cuerpo. Dice, desde entonces, dice, la verdadera iglesia ha estado compuesta por hombres y mujeres regenerados que se unen por el vínculo vivo e indisoluble del Espíritu. Muy bien, en este primer inciso, hermanos, tenemos que destacar la importancia, fíjese bien, de lo que el Espíritu Santo hizo a los creyentes, ¿sí? Leímos que en el día del Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo, ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo número 2. Bueno, el Espíritu Santo, vimos también en temas anteriores, es quien le da vida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Por lo tanto, escuche esto. Antes de que el Espíritu Santo viniera, por eso menciono aquí que se hablaba únicamente de que eran creyentes a manera de unidades, a manera, sí, de individuos aislados unos de otros. No había un lazo, no había un vínculo que los uniera entre sí, que los amalgamara, hermano, que los pegara de tal manera que ese lazo, hermano, fuera incluso hasta superior al congénito. Un lazo superior, hermano, al sanguíneo, al de una familia. Un lazo superior que por medio de que éste formara un cuerpo espiritual, aquí lo menciono como un cuerpo místico, haciendo referencia a un cuerpo espiritual, le diera tal poder, fíjese, le diera tal vida, que aún a pesar de la muerte, aún a pesar de cualquier aflicción, de cualquier situación, el Espíritu Santo lograra esa cohesión entre aquellos que eran unidades aisladas. Ahora formarían esas unidades aisladas un edificio. Pedro lo describe, ¿verdad?, de que somos como piedras vivas, ¿sí?
Y esas piedras vivas, imagínense que estaban sueltas, pero cuando viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, todas las piedras se unen para formar una casa, un edificio espiritual. Amén. Esto también lo dice, como le digo, Pedro, ¿verdad? En su primera carta. Ahora, hermano, fíjese bien. En el día del Pentecostés se dice, se afirma que es el día en el que nace la iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa que Él ya les había hablado del Espíritu Santo, ¿sí? Los discípulos se encontraban, fíjese bien, ¿cómo decirlo? Estaban aislados, estaban llenos de incertidumbre, de muchos temores, ¿sí? Por las cosas que se habían vivido a raíz de la muerte de Jesús, ¿sí? Ellos no sabían cómo proceder, qué era lo que tenían que hacer. Habían recibido la gran comisión, sí, pero aún aunque la habían recibido, la encomienda de llevar a cabo, fíjese bien, esa tarea, aún así se encontraban con miedo, se sentían incapaces de llevarla a cabo. Les faltaba alguien muy importante. Y es por eso que Cristo les dijo, no se vayan, esperen la promesa. Y esa promesa de la que Cristo les habló, escuche esto, les iba a traer la fuerza, la fortaleza, la capacidad, les iba a dar lo que ellos necesitaban para que pudieran emprender la empresa que Cristo les había dado, conocida como la Gran Comisión. Por lo tanto, antes del Pentecostés, se puede afirmar que todavía no existía la iglesia. Y aunque desde el Antiguo Testamento, escuche esto, desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios ya tenía una palabra que hacía referencia a un conjunto de personas o a una congregación, era necesario que el Espíritu Santo fuera el ingrediente más importante que le diera cohesión a las personas que ya habían creído en Él. No sé si me estoy explicando. El mencionar únicamente la referencia de que desde el Antiguo Testamento ya se conocía una palabra que hacía referencia a un grupo de personas, a una congregación, aún con todo y ello, escúchelo, se hacía necesario el ingrediente importantísimo y vital del Espíritu Santo en ellos. ¿Para qué? Para que le diera cohesión, unidad, fuerza y vida para poder cumplir con los mandamientos de Cristo Jesús. Ahora, esa congregación, esa eclesia, ¿verdad? Esa iglesia que nacería en ese día, estaría compuesta, escucha esto, por personas regeneradas, como lo menciono aquí. Personas, hermano, hermana, que habían sido redimidos, lavados, limpiados por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Amén. Y en quienes el Espíritu Santo llevaría a cabo la regeneración, que consiste en el hecho de ese nuevo nacimiento, donde la persona muere a la vieja naturaleza, pero ahora vive, vuelve, hermano, a vivir, vuelve a nacer de nuevo para Cristo, donde las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y en ese proceso de regeneración, la conversión, dejar la vida pasada, dejar el pecado, ¿verdad?, de la vida pasada, para ahora vivir para Cristo, con buenas obras, con obras nuevas que hablen de la fe que nosotros ahora tenemos. Amén. Entonces, hermano, hermana, fíjese, la iglesia nace en el día del Pentecostés, ¿sí? Le da vida a la iglesia. Partiendo de allí, escuche esto, es de vital importancia entonces entender que si un grupo no tiene al Espíritu Santo, pues es un grupo nada más, una logia, una mafia, es, hermano, una sociedad, es simplemente una comunidad de personas. Pero para que se llame iglesia, escuche esto, para que el término iglesia nos identifique como tal,
La evidencia debe de radicar en el hecho de tener al Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero que pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Cómo podemos dar evidencia de que el Espíritu Santo está en la iglesia? A ver, piénsalo. Conteste eso. Piénselo, medítelo. ¿Cómo podemos evidenciar que somos una iglesia? ¿Cómo lo podemos evidenciar? Muy simple. ¿Sabe cómo? A través del fruto. ¿De cuál fruto? El fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir el fruto del Espíritu? Lo que acabo de explicar, que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. ¿Cuál era el fruto de esa vieja naturaleza? El pecado, ¿sí? Las contiendas, los pleitos, la maledicencia, el robo, la mentira, el adulterio, la fornicación y un sinfín, una lista interminable de pecados. Ese era el fruto de nuestra vieja naturaleza. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, que es el Espíritu Santo quien lleva a cabo la obra de regeneración en nosotros, escúchelo, se debe de evidenciar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿queremos saber si somos una iglesia? ¿Quiere usted saber si somos verdaderamente la iglesia de Jesucristo? Entonces, se tiene que ver el fruto. Vidas cambiadas. Hechos, hermano, fruto de arrepentimiento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Me estoy explicando, hermano, hermana. Si usted, fíjese bien, asiste a un lugar que se hace llamar iglesia cristiana, pero no se ve el fruto del Espíritu Santo en las personas que forman la iglesia, entonces esa no es iglesia, es un grupo nada más. Es, ¿cómo llamarlo? Pues es nada más una reunión de personas. Pero si tenemos la evidencia, escuche, cada uno de nosotros tenemos el testimonio palpable, ¿sí? Decía mi abuelita, los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Si tenemos la prueba del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, de que estamos cambiando, de que ya no vivimos para el pecado, que ahora vivimos para Cristo y que Él produce su fruto en nosotros, eso es lo que nos identifica como iglesia de Jesucristo. Entonces, esto que estamos explicando es muy importante, hermano, porque si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, si no hay regeneración, la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en la vida de una persona, entonces allí no es iglesia, es un club, una logia, una mafia, una comunidad de personas, una reunión de gente, nada más. Se tiene que ver el fruto, el cambio, para que allí se compruebe que está el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo quien forma, quien le da vida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Yo me pregunto, a ver, ¿hay amor entre nosotros? El amor es lo que encabeza la lista de las 9 virtudes del fruto del Espíritu. ¿Hay gozo entre nosotros? ¿Hay gozo en nuestras vidas? ¿Hay paciencia? ¿Hay templanza? ¿Hay benignidad unos para con otros? Porque sabe, es muy fácil decir, pues yo amo a Dios. Sí, pero ¿amas a tus hermanos? ¿Tienes la capacidad de perdonar? ¿Tienes la capacidad de restituir, de resarcir las relaciones? ¿Tienes la capacidad de gozarte aun cuando estás en medio de pruebas, en medio de tribulación? ¿Tienes la capacidad de estar ecuánime, es decir, de tener paz en tu vida cuando las circunstancias de esta, hermano, son completamente adversas? ¿Eres una persona paciente? Hermano, hermana, esto no solamente te involucra a ti con Dios. El fruto del Espíritu nos involucra, escuche, sí para con Dios, pero también nos relaciona con nuestros semejantes. Amén. Por eso el Espíritu Santo formó el cuerpo.
No somos unidades aisladas, donde yo soy indiferente a los demás, donde mientras yo esté bien, no me interesan los demás, donde yo no me preocupo por sobrellevar las cargas, por ayudar a mis hermanos. No, hermano, si usted se conduce así, discúlpeme, pero usted está fuera de la iglesia, porque para estar en la iglesia, dentro de la iglesia, es obligado tener al Espíritu Santo, y al tener al Espíritu Santo es obligado dar su fruto de una manera natural. Por lo tanto, usted, escúcheme, no le debe de costar trabajo amar a sus hermanos o hermanas. No le debe de costar trabajo tener gozo, tener paz, tener paciencia para con sus hermanos y hermanas, y que aquello no desvirtúe, que aquello no perjudique su relación con ellos, que no le cambie su corazón. Me estoy explicando, hermano. El hecho de que hablemos de que el Espíritu Santo le dio, fíjese bien, vida, es decir, marca el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, se oye bonito y decir, oh sí, ese día nació la iglesia. Sí, pero es Él quien nos identifica como congregación de Dios, que nos identifica como aquellos que somos regenerados, que estamos siendo, fíjese bien, regenerados por la obra de su Espíritu, produciendo su fruto en nosotros. No de que yo sea indiferente, apático, o que yo esté aislado de los demás, donde me preocupo nada más por mí. No, si tenemos al Espíritu de Cristo, debemos de estar dando su fruto. Debemos de estarlo dando. No sé si me estoy explicando con todo esto, hermano. Mira, a veces la iglesia se convierte en algo frío, en algo apático, gente aislada, gente en grupitos. No, hermanos, no hemos enseñado eso, porque no lo hemos aprendido así de Cristo. Si usted dice ser cristiano, escúchame por favor, si usted dice ser cristiano y ser parte de la iglesia de Jesús, entonces en su vida se debe de manifestar el fruto del Espíritu Santo, a todas luces. Pero si a usted, escuche lo que le voy a decir, si a usted le cuesta trabajo llevarse bien con los demás, si le cuesta trabajo perdonar, amar, tolerar, si le cuesta trabajo salir adelante en sus relaciones con los demás, si usted no puede poner en práctica la paciencia, la templanza, la mansedumbre, si usted no puede poner en práctica la benignidad, la bondad, simplemente el amor, entonces, cuidado. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted está viviendo una fantasía. Tal vez usted está viviendo una vida cristiana falsa, porque el Espíritu de Cristo no está en usted. Y aunque esté dentro de una iglesia, es decir, se congregue, pero no tiene la evidencia espiritual, no tiene las pruebas contundentes del fruto del Espíritu en su vida. No sé si me explico con eso, hermano. Esto es tan importante de entender porque hoy en día, mire, se habla muy fácilmente de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana no es una organización. Escúcheme, la iglesia cristiana no es algo administrativo, no es algo organizacional. Tiene organización, sí, pero no se compara con una empresa, no se compara con una institución humana. La iglesia de Jesucristo es un organismo vivo, único en el mundo. No hay otro como Él, hermano, hermana. Recibe su vida directamente del Espíritu Santo y al recibir su vida, produce en nosotros el fruto de Él. Por lo tanto, si estamos batallando entre nosotros, ¿sí?, por manifestar lo que es el fruto del Espíritu, hermanos, cuidado, ¿sí? ¿Por qué hago esta recomendación? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos.
Necesitamos evidenciar que el Espíritu Santo está en nosotros cuando ponemos en práctica el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que, hermano, hermana, pues mire, ¿por qué todo esto se relaciona entre nosotros? Usted dirá, ¿por qué todo el pastor lo aterriza en las relaciones entre nosotros? Hermano, pues es que, ¿cómo se lo hago entonces entender? Es que es muy obvio. Es muy fácil decir, oh, yo te amo, Dios, yo me entrego a ti, oh Dios, yo me gozo en ti, soy paciente contigo. Oh, yo soy bueno contigo, yo tengo mansedumbre contigo. Sí, Dios dice, ok, sí, conmigo, sí, porque no me ves. Y a tus hermanos que sí ves. Me explico, hermano, hermana. A nuestros hermanos que sí vemos. Es ahí la aplicación del fruto del Espíritu Santo. Qué bonito, hermano, es entregarnos a Dios, adorarle, gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, es estar en comunión con Él. Hagámoslo, sí. Pero en el tema práctico, el fruto del Espíritu se debe de evidenciar entre nosotros. Amén. Entonces, hermano, hermana, ¿usted forma parte de la iglesia de Jesús? ¿O se congrega nada más en un lugar donde igual ni usted sabe si es la iglesia de Jesús? Recuerde, en la iglesia de Jesús, en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, se debe de ver la vida de Cristo. ¿En quiénes? Pues obviamente en las personas. ¿Y cómo se ve la vida de Cristo en las personas? Por medio del fruto del Espíritu. Donde antes aquel que robaba ahora ya no roba, ahora ama. Donde antes aquel hermano que era impaciente ahora es paciente. Donde aquel antes hermano que abusaba ahora ya no abusa. Donde aquel antes hermano que hacía cosas malas ya no las hace. Ahora da el fruto correcto por causa de la fe en la que ha creído. Eso, hermano, es a lo que me refiero. Fíjese, cuando menciono aquí el cuerpo místico, no se asuste con esa palabra. La palabra místico nos hace referencia a algo espiritual, algo que no podemos ver, algo que no podemos, mire así, palpar, ¿sí? Hermano, hermana, hay mucha gente que escuche esto. Puede ser que no esté congregada en un lugar, en una iglesia, por así decirlo, pero que forma parte del cuerpo espiritual de Cristo. ¿Por qué? Hermano, por el hecho de que ha creído en Él. Amén. Pero luego se hace necesaria la otra parte, que se congregue. Amén. Que se relacione con más personas, con aquellos que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Amén. Pero aún así va a haber personas que, mire, forman parte de la iglesia y muchas de las veces no van a estar dentro de la misma, no van a estar congregadas en un lugar, por cuestiones, hermano, que hagan que la persona no pueda congregarse. No hablo de cuestiones de trabajo, de que no quiera. No, hablo de cuestiones, hermano, que tal vez tengan que ver con la muerte, que tengan que ver, hermano, con una necesidad física, geográfica, que tengan que ver con el hecho, hermano, de que alguien por ahí escuchó el mensaje de Cristo en una campaña, de un predicador, de un pastor, y se quedó con esa semilla en su corazón, pero de ahí partió a un lugar lejos. Mire, puede pertenecer a la iglesia, pero como le digo, Dios le va a llevar a esa persona de una o de otra manera a relacionarse con otros que como él también forman parte del cuerpo de Cristo. Y si llegara el caso, ¿verdad?, de alguien que por algún motivo, hermanos, no lo pudiera hacer, escuche esto, solamente Dios sabe, ¿sí?, que esa persona ya es su hijo o su hija y que forma parte de su cuerpo. Amén. Pero mire, de nosotros, de los que estamos aquí, ¿qué nos cuesta, hermanos? ¿Qué nos cuesta entender que sí, el Espíritu Santo le dio vida a la iglesia en el día del Pentecostés? Allí nace la iglesia, une a los creyentes, les da vida, ¿sí? ¿Y les da vida para qué? Para que manifestemos a Cristo Jesús. Por lo tanto, esto es bien importante. En su iglesia, o sea, donde usted se congrega, se ve la evidencia del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se tiene que ver. Si es una iglesia cristiana, si es una iglesia de Jesucristo, se tiene que ver por alguna parte o en alguien. Se tiene que ver. Pero si usted de plano escuche, no ve eso donde usted se congrega, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, no solamente por quienes están ahí, sino más por usted, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted puede caer en el mismo error. En el mismo error de creer que usted forma parte de la iglesia cuando su vida no lo manifiesta. Porque no tiene la vida del Espíritu. Porque no ve en usted el fruto del Espíritu. Y esa es la otra pregunta, hermano, que hay que contestar. Y a ver, póngame mucha atención. La pregunta más importante que hay que contestar es esta. No se trata de juzgar a los demás, no. Se trata de vernos a nosotros mismos. La pregunta más difícil y obligada es esta. En mí, o sea, en usted, en mí, en cada uno de nosotros, ¿se ve la evidencia del Espíritu Santo? ¿Se ve el fruto del Espíritu Santo en su vida? Esa pregunta es la más importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces es fácil juzgar a los demás y decir tal persona no cambia, es un hermano hipócrita, es una persona de doble cara. Es fácil ver a los demás. Pero si nos miramos cada uno de nosotros, ¿seremos parte de la iglesia de Jesús? ¿Seremos parte del cuerpo místico, es decir, universal y espiritual en todo el mundo? ¿Seremos parte del cuerpo del Señor? Se ve en mí, se ve en nosotros la evidencia del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Se da cuenta cómo este tema, hermano, hermana, es muy importante. Es decir, no nada más es decir, a ver, ¿en qué momento, en qué día nació la iglesia? Pues en el día del Pentecostés, en el día 50, ¿verdad? Pentecostés significa eso, 50, 50, ¿sí? Así como, ¿verdad? Cuando nos preguntan, ¿quién descubrió América? ¿Cuándo fue descubierta? ¿Verdad? ¿Y en qué año nació fulano de tal? Y que puedan ser datos que tal vez sí sabemos. Aquí podríamos decir, pues también en el día de Pentecostés nació la iglesia, sí, pero lo más importante es, ¿formas parte tú de ella? ¿Se ve en ti el fruto del Espíritu Santo que te identifica como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de Jesús? Eso es lo más importante que hay que atender en este punto. ¿Sí? Entonces, hermanos, mediten eso. O sea, no se trata nada más de decir, sí, la iglesia nació. No, hay que ver si formamos parte de ella, si estamos formando una iglesia o un club, si se ve en nosotros al Espíritu Santo. A ver, entonces dése cuenta, no pierda de vista esto. La unidad 7 habla de los santos y el Espíritu. Vimos que la relación que hay entre estos, entre la iglesia y el Espíritu Santo, es por causa del amor de Cristo. Amén. Bueno, por causa del amor de Cristo el Espíritu Santo está aquí. Fue enviado en el día del Pentecostés. ¿Para qué? Para darle vida y sobre todo para identificar en el mundo a la iglesia de Jesucristo. El único, fíjese bien, cuerpo, la única institución que está en el mundo, pero que no pertenece al mundo. El Espíritu Santo es lo que nos distingue de las demás organizaciones y de las demás instituciones y de todo lo que, llámese como se llame, que haya en el mundo. El Espíritu Santo nos identifica como iglesia. Es por eso que usted me ha escuchado decir que cuando nos reunimos entre nosotros, Jesús se hace presente. Es el único lugar, cuando la iglesia se reúne, lo que lo distingue de cualquier otro grupo en el mundo. El que a través de su Espíritu Cristo está presente. Amén.
Él es quien nos identifica como su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Y como su cuerpo necesitamos dar el fruto correcto. Amén. Mire, hermano, tal vez usted dirá, ¿por qué el pastor hace tanto hincapié en esto? ¿Por qué nos lo repite? Hermano, porque lo tenemos que entender. No se trata de una organización humana. No se trata de que se copien modelos de organizaciones del mundo para la iglesia. No se trata, hermano, de querernos parecer al mundo. ¿Sabe de qué se trata? De que Cristo viva en nosotros. Se trata de que manifestemos la vida de Cristo entre nosotros. Eso nos identifica. Usted puede pertenecer a una iglesia, ¿verdad? De un gran nombre, de wow, un ministerio tremendo. ¿Y qué? Dígame, ¿y qué? ¿De qué sirve eso? Si usted no cambia, ¿sí? Si no ha sido redimido, si no está siendo regenerado por el Espíritu Santo, si usted no ve el fruto en los demás que están allí, de lo mismo, de que estén siendo regenerados, de que estén siendo transformados. Usted está yendo nada más a un club, de un gran nombre, de una gran firma, de un gran ministerio, de un hombre o de una mujer. Usted está yendo nada más a un club de gente. No se engañe. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que manifiesta el fruto de su espíritu, que está siendo regenerada, que le esperamos a Él, que le amamos, que le anhelamos a Él, que le obedecemos a Él, que nos hace entablar relaciones entre nosotros, que manifestando su fruto nos ayude a poder permanecer unidos, hermano, hermana, en amor, en amor. Eso es lo que nos distingue de cualquier organización del mundo, incluso de muchas que por ahí se hacen llamar iglesias. Mire, no me corresponde a mí juzgar, ¿verdad? No lo voy a hacer. Pero simple y sencillamente, si no se ve el fruto del Espíritu Santo por ningún lado, pues ahí está la respuesta, ahí está la prueba. ¿Sí? Usted va a un lugar a que le entretengan, seguramente. Hay gente que va a un lugar a que le entretengan, a que le hablen bonito, pero no a enseñarle el camino de Cristo, cómo seguir sus pisadas, cómo ser como Él es. Gloria al Señor. Bueno, vamos a pasar al siguiente inciso. Y yo creo que con estos dos va a ser suficiente por hoy, ¿sí? En el siguiente inciso, fíjese bien, tenemos aquí en el inciso B que el Espíritu es la fuente de la unidad de la iglesia. A ver, léalo otra vez. El Espíritu es la fuente de la ¿qué? De la unidad. ¿Entre quiénes? Entre los creyentes, entre la iglesia. El Espíritu Santo es la fuente. A ver, vamos a leer lo que dice aquí. Dice, hay solamente una iglesia de la que Cristo es la cabeza y que todos los creyentes forman como uno en Cristo Jesús. ¿Verdad? Esto nos lo menciona Pablo a los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo número 3, mire, se lo voy a leer rápidamente. En Gálatas capítulo número 3, versículos 27 y 28, dice así la palabra, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjese bien, este punto es muy simple. Es muy simple. Otra manera de evidenciar que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sabe cómo es? Cuando tenemos unidad. Póngame atención. Cuando no hay unidad entre los miembros de la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo está triste. El Espíritu Santo está dolido, contristado. Nosotros le ocasionamos eso. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, lo cual es producido por el Espíritu Santo.
Mire, hermano, ¿por qué no se ha preguntado por qué el pastor nos pone ahí en los grupos de WhatsApp, cerremos filas? ¿Por qué nos pone, por ejemplo, que tengamos unidad? ¿No se ha preguntado por qué? Yo le voy a decir por qué. Yo conozco al pastor. Yo le voy a decir por qué. Porque es el sentir del Espíritu Santo. ¿Sí me escuchó? O sea, no es una idea del hombre, sino que cuando el pastor entra en comunión con el Espíritu Santo, entra en unidad con Él. Y esa unidad se la contagia al pastor, el Espíritu Santo se la contagia al pastor. Y es por eso que el pastor nos pide, cerremos filas, unidad, mansedumbre, humildad. Hagamos a un lado lo que nos esté dividiendo, lo que nos esté estorbando. Hagamos a un lado lo que esté quebrando nuestras relaciones. Unidad, ¿por qué? Porque es el sentir del Espíritu Santo para su cuerpo, para su iglesia. Amén. Escúcheme, le hablo esto desde el ámbito de una iglesia local. Pero si esto lo vemos igual desde una forma más general, el hablar de la unidad en el cuerpo de Cristo sería hacer a un lado, ¿sabe qué? Denominaciones, redes de iglesias, nombres de ministerios. Sería hacer a un lado, fíjese bien, el orgullo del hombre. Sería tirar por los suelos, hermano, la vanidad humana que crea firmas, monopolios, franquicias, que crea, hermano, denominaciones. ¿Sí? Aquí es muy claro lo que escribí, hermano, fíjese, hay solamente una iglesia de la que Cristo es la cabeza. A ver, dígame de cuál. ¿De los bautistas? ¿De los presbiterianos? De los bautistas reformados. No, de los que tienen el corte, ¿verdad? Bien animado, bien así, los que son de corte pentecostal. Perdón, de los que son de ultra extrema derecha, ¿verdad? Y bien rígidos y bien cerrados, los apostólicos. Dígame, ¿de cuál iglesia es Cristo la cabeza? Aquí yo le puse, hay solamente una iglesia, una, de la que Cristo es la cabeza. ¿De cuál? ¿Verdad que está difícil? Es un tema, hermano, que, ¿cómo decirlo? Mire, nos debe de hacer reaccionar. Yo sé que lo que estoy diciendo es una tarea gigantesca. O sea, imagínese el decir que no debiera de haber denominaciones cristianas. O sea, sería como tirar por los suelos, tirar a la basura organización, recursos, asociaciones, sociedades, un peleadero por dinero, un peleadero por terrenos, por propiedades. O sea, sería hacer a un lado todo el orgullo del hombre. Esto es mío, yo represento esto, mi denominación, mis redes de iglesias. Nosotros creemos esto, aquellos no, entonces fuchi, nos separamos. Entonces dígame, ¿de cuál iglesia es Cristo la cabeza? ¿Se da cuenta? Si yo comencé a hablarle de la unidad en términos de una iglesia local, de lo que pasa al interior de una iglesia local entre los miembros, de que a veces no tenemos unidad, de que somos indiferentes, apáticos, no me interesa, que haga lo que quiera. Hermano, si estamos formando grupitos, si estamos guardando cosas en el corazón en lugar de limpiarlo, no puede haber unidad. Yo le hablo desde ese ámbito y hasta lo más general, ¿sí? Lo más general del cómo el orgullo del hombre forma
denominaciones, grupos, ¿sí? Donde se crean diferencias pero tan marcadas que no podemos convivir como pastores ni como iglesias. ¿Por qué? Porque yo soy mejor, mi iglesia es mejor, pertenezco a la denominación correcta, yo pertenezco a las iglesias de las que Cristo va a venir en el arrebatamiento, los demás se van a quedar. Que los de la Biblia abierta, la Biblia cerrada, que los que usan velo, que los que no usan, que donde hay pastoras, que donde no debe de haber, que donde hay pastores, que, o sea, yo me pongo a pensar, hermano, ¿por cuál iglesia viene Cristo? ¿De cuál iglesia Cristo es la cabeza? Si usted me pregunta a mí, escúcheme, y esto me lo han preguntado muchos, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuál es su corte? ¿Cuál es mi corte? Pues véanlo, mire, y ya me hace falta, ¿verdad? Me preguntan, pastor, ¿cuál es su denominación? Pregunta de hombres. Quieren una respuesta de hombres. ¿Me explico? ¿A qué denominación pertenece usted? ¿Qué doctrina? Pues como que ¿cuál doctrina? La doctrina que predicaba Pablo, las palabras de Cristo, lo que está contenido en la Biblia. Y sabe, cuando les doy esa respuesta, me miran así para abajo, o me miran así de fuchi. Este es un rebelde, este es un ignorante. Hermano, discúlpeme, pero es todo lo contrario. Todo lo que divide al cuerpo, todo lo que marca una diferencia, tiene que ver con el orgullo del hombre. Y eso es lo que le está haciendo daño a la iglesia al día de hoy. Y el Espíritu Santo sabe cómo está. Yo le dije hace un momento que el Espíritu Santo está triste cuando las relaciones entre nosotros no son de unidad. A ver si me escuchó. A ver, despierte. El Espíritu Santo lo estamos poniendo triste cuando entre los miembros de una iglesia no hay unidad. Imagínese cómo ponemos peor de triste al Espíritu Santo con tantas denominaciones. Y que mi cobertura, ¿verdad? Y que mi pastor, y que mi denominación, y que mis redes de iglesias, y que nosotros somos mejores y tenemos la verdad, y no se junten con aquellos, fuchi con estos otros. Nosotros somos los auténticos cristianos. Ay, hermano, mire, nomás de decirlo me da tristeza. O sea, ya ni coraje, hermano, no, me da tristeza. Porque ¿de cuál iglesia Cristo es la cabeza? ¿De cuál? Estamos bien divididos. Estamos bien divididos. Si como iglesia local estamos batallando en el tema de la unidad, imagínense cómo vamos a poder manifestar la unidad con otras iglesias. A mí me sorprende cómo al inicio, fíjese, de la primera iglesia no había denominaciones. En las primeras generaciones de la iglesia cristiana no existían las denominaciones. No había nombres de que la iglesia de Filipenses, el alfarero, o de que la iglesia en Tesalónica, casa de Dios. No había nada de eso. Era la iglesia en Filipos, era la iglesia en Tesalónica, era la iglesia en Galacia, era la iglesia en Corinto, la iglesia en Anfípolis, la iglesia, hermano, en Derbe, en Listra. La iglesia, hermano, tenía un mismo sello, tenía una misma marca de unidad, quien era el Espíritu Santo. Y hoy en día, hermano, hoy en día, qué tremendo, Padre Santo, entro a las redes sociales y me quedo así, mire, así,
de escuchar los nombres de las iglesias que digo, wow, ¿y cómo se inspiró para ponerle ese nombre a su iglesia? Ahí sí digo su iglesia porque es de él o de ella, no es de Dios, no es de Cristo, ¿sí? Y mire, yo le voy a decir algo. Usted me podría decir, pastor, ¿y entonces por qué usted se llaman Casa de Reconciliación? ¿Por qué? Mire, yo le voy a decir la verdad. Ahí le va la neta, ahí le va. Sabe que es un nombre que lo único que significa para mí es lo que hacemos, reconciliar a los hombres con Dios y reconciliarnos entre nosotros. Pero sabe, hermano, que a mí me costó mucho trabajo adoptar el nombre, ¿sí? Pregúnteles a los que tienen tiempo con nosotros y siempre decíamos, somos la Iglesia Cristiana de Aguascalientes, ICAX, ahí está en el logotipo, ¿verdad? Acá de este lado, miren, ICAX, Iglesia Cristiana de Aguascalientes. Nada más así nos llamábamos. Que hay que ponerle así, que hay que ponerle así. Cuando algunos hermanos se alborotaron y que miren que allá se llaman así, que acá y que esto y que el otro, ¿verdad? Nos llamábamos Casa de Paz y Reconciliación, pero le quitamos el Casa de Paz porque aquí en Aguascalientes hay varias casas de paz. Entonces nada más nos quedamos como Casa de Reconciliación, ¿sí? Pero más que hablar de una marca, hablamos de un propósito. Amén. Reconciliar con el Padre, reconciliar entre nosotros. Hermanos, le pregunto otra vez, ¿de cuál iglesia es Cristo la cabeza? ¿No le parece que es de dar tristeza? Estamos bien divididos y el Espíritu Santo sabe cómo está. Está triste, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuente de la unidad de la iglesia. Él es el origen de la unidad. Y donde no hay unidad, el Espíritu Santo no cumple su propósito. Y está triste. Lo contristamos. Qué difícil hablar de esto, hermano. Escúcheme, cuando a veces ni unidad hay en los matrimonios. O sea, cuando a veces ni unidad hay en la casa, donde al esposo no le hablan, o donde los hijos no se hablan, o donde marido y mujer no se hablan. Imagínese, hermano, qué triste, qué dolor le producimos al Espíritu Santo cuando los problemas de la iglesia entre hermanos no se arreglan correctamente, no damos nuestro brazo a torcer. Pues ¿quiénes nos creemos? ¿Quiénes nos creemos que no damos nuestro brazo a torcer? Imagínense cómo ponemos triste al Espíritu Santo, quien es fuente de unidad, quien en sí mismo, Él es unidad. Qué importante, hermano, es esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos creemos mucho por pertenecer a un gran ministerio? ¿Cuál es su denominación, pastor? ¿Cuál es su visión? Ay, hijo, pues ¿cómo que cuál? Pues no ha cambiado, la misma que Cristo nos encomendó hace casi 2000 años, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No, pero es que nosotros a los matrimonios, no, es que nosotros a los drogadictos, no, es que nosotros ya caray, ¿a poco Cristo nada más vino a los matrimonios, nada más vino a los drogadictos? Cristo vino a los enfermos, a los necesitados. Él vino a todos. Y la iglesia nosotros la segmentamos, la dividimos. ¿Por qué? Porque así la hacen en el mundo. Los Oxxo, las farmacias, ¿verdad? Las empresas, los grandes consorcios y monopolios, así le hacen. Pues hay que hacerle como el mundo. ¿Cómo ve? Hay que hacerle como el mundo para la iglesia, ¿sí?
Y el Espíritu Santo, ay, el Espíritu Santo, no te apures, no le pasa nada, Él no se va a enojar, al contrario, Dios es Dios de orden. Ay, hermano, pavadas, diga conmigo, pavadas, puras pavadas, hermano, pavadas de hombre, orgullo de hombre, vanidad humana. Y el Espíritu Santo está triste, contristado. ¿Le quiere dar vida a la iglesia? No. La iglesia quiere música, la iglesia quiere cha-cha-cha, la iglesia quiere el show, el espectáculo. La iglesia, hermano, quiere la unidad que el carisma de un hombre. La iglesia quiere la unidad que el carisma de un hombre le pueda dar. La iglesia, hermano, quiere unidad por cochinada y media, pero no por poner en práctica el amor de Cristo en nosotros. Estamos bien divididos, estamos bien mal, estamos pero si bien mal. Así que mire, le digo una cosa, me encanta cuando me preguntan, ¿y usted de qué denominación es? ¿Qué cobertura tiene? ¿Qué doctrina? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me encanta? Porque me gusta ver la reacción cuando les digo, ¿cómo que cuál cobertura? ¿Cómo que cuál denominación? ¿Cómo que cuál doctrina? Las palabras de Cristo. Y se me quedan viendo, le digo, se me quedan viendo así como, ¿y este qué? Rebelde, cabezón, apestoso, este que se cree pastor. Me encanta que me digan eso, hermano. De veras, mire, se lo digo de todo corazón. Me encanta ver esa reacción. Porque dígame, ¿qué iglesia dejó instituida aquí Cristo? ¿A cuál iglesia? ¿A los pentecostales? ¿A los apostólicos? ¿Metodistas? ¿Presbiterianos? ¿Calvinistas? ¿Bautistas? Dígame, ¿a cuál iglesia dejó instituida aquí Cristo? ¿Cuál? ¿Los bautistas? Cristo no dejó instituida ninguna iglesia. Él dejó instituido su cuerpo. Cristo no dejó ninguna marca, ningún orgullo del hombre. Cristo dejó instituido su cuerpo en la tierra que recibe vida por el Espíritu Santo y que promueve la unidad. Amén. Y quiero concluir leyéndolo de este punto. Mire, estamos en el inciso B. Ahí después de la cita de Gálatas dice, se pide a los que forman la iglesia que sean solícitos a guardar la unidad del Espíritu, que en sí mismo es uno. Ahí en Efesios 4, ¿verdad? Donde Pablo dice, solícitos en guardar la unidad de la fe en un solo Espíritu. Amén. Dice, pero aunque todos somos uno en Cristo, esa unidad no significa uniformidad. Dice, sino unidad con diversidad, en la cual cada miembro del cuerpo cumple su propia función específica. Amén. Primera de Corintios 12, del 12 al 26, donde habla de que si todo el cuerpo fuese ojo, fuese oído, de que cada miembro en particular, ¿verdad?, lleva a cabo su función, ¿verdad? Mire, de lo que hablamos aquí es de que la unidad no significa que todos hagamos lo mismo, que todos seamos iguales, no. La unidad significa que haciendo cada uno lo que nos corresponde, luchemos con un mismo propósito, avancemos con un mismo objetivo. Amén. Por ejemplo, usted se ha puesto a pensar cuántos miembros del cuerpo se utilizan, por ejemplo, cuando usted camina, cuando usted se pone en marcha, cuando va caminando, ¿cuántos miembros del cuerpo intervienen? Usted podría decir, pues obviamente el pie, pues claro el pie, pero ¿acaso los dedos no? También, si no tuviéramos dedos, miren, nos tambalearíamos. Hermano, la rodilla, la pantorrilla, el muslo, la cadera, el torso, hermano, hasta los hombros, la espalda, todo, hermano, interviene en una marcha, en una caminata. Y aunque son miembros diferentes, todos trabajan para caminar, para una misma función. El hecho de que hablemos de unidad no es de que todos, fíjese bien, seamos igualitos, sino que con base a lo que el Espíritu Santo nos ha dado, contribuyamos juntos con un mismo propósito.
Hermano, yo quiero, fíjese bien, hacerle meditar en esto porque creo que estamos fallando demasiado. Número uno, en lo que nos muestra el primer punto, estamos fallando en el hecho de que no nos estamos preocupando por dar el fruto del Espíritu, nos estamos preocupando por caerle bien a la gente, por quedar bien con el hombre. No, dé el fruto del Espíritu, ame a sus hermanos, perdónelos, no los juzgue, no sea indiferente, sea paciente, ¿sí? Porque todos vamos a necesitar de esa paciencia tarde o temprano. Amén. Escúcheme, por favor, le pido esto. Escúcheme. En el segundo punto que estamos fallando, si ese es el primero, en el segundo punto en el que estamos fallando es en que no estamos unidos. No hay unidad. Creemos que la tenemos, pero no la hay. Y sabe, hermano, yo siento mucho la tristeza del Espíritu Santo. Y no sabe, es un dolor, una tristeza muy grande. Porque el cuerpo de Cristo está dividido desde lo local hasta lo general. ¿Y qué vamos a hacer si seguimos así, engañándonos y creyendo que estamos bien, que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿De cuál iglesia Cristo es la cabeza? ¿Por cuál iglesia Cristo viene? ¿Qué iglesia tiene su espíritu? ¿Qué iglesia es emocional? Se da cuenta, debe de haber evidencia de que el Espíritu Santo está en un lugar, en las personas. Debe de haber la evidencia de que en un lugar hay unidad. Donde hay todo eso, ahí está el Espíritu Santo. Pero donde siempre hay problemas, contiendas, celos, pleitos, divisiones, donde hay show, donde hay que a mí no me gusta esto y decimos que nos sujetamos, pero ¿cuál? Ni es cierto. Y donde es puro farolear, discúlpeme, donde es representar una marca, es que yo pertenezco a los ministerios de fulano de tal. Felicidades, o sea, ¿qué nos está pasando? El Espíritu Santo está triste. Él está triste. Él no está contento por todo lo que ve en aquellos a quienes Cristo amó. El Espíritu Santo es la respuesta del amor de Jesús y lo estamos contristando. Cambia, por favor. Cambia, por favor. Relacionémonos más con el Espíritu Santo. Vamos a dejarle hasta aquí. Y quiero pedirles que ahí en su lugar cierren sus ojos y digámosle a Él: Señor, perdónanos por ser arrogantes, soberbios. Perdónanos por no valorar tu Espíritu en nuestras vidas, por hacer lo que a nosotros nos parece bien, por tomar las cosas en nuestras manos. Perdónanos, Espíritu Santo, porque estamos fallándote, porque nos engañamos creyendo que somos la iglesia, nos engañamos creyendo que hay unidad entre nosotros. Y esta enseñanza, esta clase de instituto bíblico es una exhortación fuerte para la iglesia del día de hoy. Reaccionemos, reaccionemos, reaccionemos. Espíritu Santo, queremos intimar más contigo. Te necesitamos mucho más, Espíritu Santo. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más. Ser más como tú, Jesús. Menos de nosotros, más de ti.
¿Qué denominación? ¿Qué doctrina? Pues, ¿cómo que cuál, Jesús? Tú enseñaste el evangelio del reino, la palabra de Dios, lo que oíste del Padre. Y en ello perseveramos, en ello nos mantenemos. Te doy gracias por no formar parte de ninguna denominación. Y yo sé que suena feo ante los hombres, pero tú dijiste que lo que para los hombres es sublime, para ti es abominación. Yo prefiero que suene feo para con los hombres, pero que sea de agrado para ti. Que la obra que estamos haciendo sea de agrado para ti. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios ahí en su lugar. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que lo tenga en su corazón. Cristo murió por nosotros en una cruz. Lo hizo porque nos ama, para redimirnos del pecado que nos condenaba, que nos lleva a muerte espiritual, porque escrito está que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios en Jesús es la vida eterna, es la salvación. Una salvación, una vida eterna para la cual fuimos diseñados, pero el pecado estropeó ese destino. Pero ahora lo podemos recuperar por medio de Jesús. Y yo le invito a que haga esta oración conmigo para que reciba a Jesús en su corazón y reciba este regalo y diga: Jesús, te abro mi corazón, sé el Señor de mi vida, perdóname por mi pecado. Me arrepiento de la vida que he llevado, de los errores y faltas que he cometido, desde las más pequeñas hasta las más graves, sabiendo que delante de ti todo es pecado. Perdóname, Jesús, me arrepiento, entiendo que hice mal. Y hoy, Señor, te pido, limpia mis pecados, dame tu vida, sé el Señor de mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Toca nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, tócanos, mi Señor. Gracias te damos a ti. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por siempre. Amén. Amén, hermanos, meditemos en esto. Vuelva a ver la clase. Amén. Ahorita en un instante les digo qué actividad vamos a tener de tarea, ¿verdad? Y usted que nos está viendo en cualquier parte, le invito a que siga sintonizado con nosotros. Suscríbase a la página, dele like, ¿verdad? Y hágame llegar sus comentarios, sus testimonios incluso, todos unidos, amén. El Espíritu Santo es promotor de unidad, amén. Así que en el amor de Cristo, intégrese a las transmisiones, reciba la palabra, amén. Y que ésta sea de bendición, amén. Y no porque vea ahí que es un instituto bíblico, usted diga: no, eso no es para mí. Tome la clase, que es de mucha bendición, amén. Y a los alumnos, pues ahorita por el WhatsApp les hago saber qué actividad de tarea es correspondiente a la clase de hoy. Amén. Vamos a echarle ganas. Vamos a seguir adelante. Hagamos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Hagamos lo que Cristo haría. Amén. Que Dios lo bendiga. Pase una excelente noche con los suyos. Vaya a cenar rico, ¿verdad? Y continuamos, ¿verdad?, en estos días con las demás transmisiones. Amén. Bendiciones. Goces en el Señor. Amén. Pase muy buenas noches y el miércoles con el servicio de la enseñanza de la supremacía de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches.